Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar. Hoy el profeta Daniel está haciendo una oración de perdón, reconociendo que su pueblo y que él y que todos se han alejado de Dios y que han pecado y han cometido crímenes y delitos y se han rebelado apartándose de los mandatos y preceptos, que no han hecho caso a sus siervos los profetas, que alaban el nombre de Dios, a los reyes, a los príncipes, a los padres y a todo el pueblo de la tierra. Es una oración muy parecida también a la de cada persona que quiere hacer un reconocimiento, que quiere hacer un alto en el camino y quiere volver al pasado para saber por qué acontecen situaciones difíciles y pruebas en la vida. Pero también es la del libro de Tobías, que está haciendo esa oración angustiosa. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. Eso podríamos decirlo para cada país, podríamos decirlo para cada comunidad, podríamos decirlo para la misma iglesia que enfrenta pruebas grandes y que muchos no quieren reconocer. Y es una prueba de la pérdida de la fe grande, una prueba de división grande, una prueba de cisma grande, pero hay gente que no entiende eso ni lo entenderá, precisamente porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y por eso hoy el Señor nos está llamando a reconsiderar nuestra vida, a reconsiderar nuestro comportamiento, a hacer un acto de reparación, un acto de arrepentimiento, un acto de conversión, un acto de cambio, un acto de transformación, como ayer lo decíamos también, precisamente con ese tema de la transfiguración. Pedirle al Señor que nosotros también seamos transfigurados, transformados, que nosotros también deslumbremos, porque el Señor se va a acordar de nuestro arrepentimiento y va a tener compasión, porque si hay arrepentimiento, el pasado ya no importa, porque si hay arrepentimiento, ya no importan los pecados, porque el arrepentimiento viene con un sacramento grande que es la síntesis del arrepentimiento, la confesión, la reconciliación. Entonces ya, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Hoy en el Evangelio, un Evangelio muy preciso, muy corto, nos está hablando de unas peticiones que hace Jesús a nuestra vida. Los discípulos vienen con Jesús, los apóstoles, vienen de una oración, vienen de un encuentro, vienen bajando del monte,
han sido escogidos por el Señor, escogió a los que quiso. Y miren las instrucciones que les está dando, y miren las instrucciones que nos da a nosotros. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Nos está mostrando los atributos del Padre Celestial para que nosotros lo asumamos. Por eso Él dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y por eso somos imagen y semejanza de Dios. Y por eso el Señor Jesús vino a rescatarnos en su pasión y su muerte y también en su resurrección, precisamente para que se recuperen esos atributos que cada uno de nosotros debiéramos tener de imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que hace que seamos imagen y semejanza de Dios? Primero hay una parte, y es que Jesucristo, el Señor, es igual a nosotros, excepto en el pecado. Y Jesucristo el Señor, si ustedes lo ven crucificado en los templos, entonces ahí se van a dar cuenta que tiene manos, pies, cabeza, es decir, que es un ser humano, verdadero hombre, pero también es verdadero Dios, por eso, excepto en el pecado. Y entonces, Él tiene los atributos del Padre Celestial y quiere que nosotros tengamos esos atributos del Padre Celestial, misericordiosos. Basta cumplir las 14 obras de misericordia. Hoy no las cumplimos las 14, por lo menos empezar a degustarlas, cada una de ellas, las corporales y las espirituales. No juzguen y no serán juzgados. Si nosotros tuviéramos la capacidad y la autoridad para juzgar y condenar, entonces no quedaría títere con cabeza. Condenaríamos a todo el mundo y los únicos perfectos seríamos nosotros. Pero ya nos está colocando esta condición también. Esa petición el Señor la está haciendo para que no juzguemos y no condenemos. Porque nos están diciendo al final de estas peticiones, con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Entonces, qué bueno pues practicar esos regalos de Dios, esos atributos de Dios, anhelarlos, imitarlos. Perdonen y serán perdonados. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces perdonar? Qué triste escucharlo, escuché en algún momento de un sacerdote en una reunión. Pareció como increíble eso. A mí el que me las hace, me las paga. Un sacerdote en una reunión. Y yo, ay Dios mío. En ese momento el sacerdote ya no está ejerciendo su sacerdocio. Y yo dije, pero es que con esa contundencia de él, al que me la hace me las paga. Entonces, como que la ley del talión estaba dentro de él, el Señor decía y dice que el que ya mire, el que ya le diga imbécil, que le diga renegado a uno de sus hermanos, merece ser llevado al tribunal o al Sanedrín. Y bueno, hay que perdonar hasta 70 veces 7, hay que perdonar siempre. ¿Y por qué razón? Porque Dios siempre nos perdona. Siempre nos perdona. ¿Y cuándo nos perdona? Y al que mucho ama, mucho se le perdona. Este otro atributo, den y se les dará. Nosotros pedimos lo necesario para cada día, pero ¿cómo nos apegamos nosotros a lo nuestro? ¿Cómo nos apegamos nosotros a lo nuestro? ¿Cómo nos apegamos a nuestros bienes?
cómo nos apegamos a la misma vida, porque ahí va también la vida. El que entregue su vida por mí, la ganará para la vida. El que se apega también a la vida, porque es que hay que darle la vida, hay que dar la vida. Y recuerden a Marta, ¿no? Y el que cree y vive en mí, no morirá para siempre, cuando el Señor le habla a Marta, ¿no? Que él es la resurrección y la vida. Conjugar esos dos verbos de creer y vivir. Y creer y vivir, pues es darse por entero, vivir como el Señor quiere. Le verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Yo personalmente hoy le doy gracias a Dios por tantas bondades como las que el Señor tiene para conmigo. Y sé que también estoy mirando todas las bondades en los que están a mi alrededor. Las personas que yo he mirado, que se desprenden de sus cosas, de sus bienes, hasta la propia vida, lo tienen todo. Lo tienen todo. Porque si son fieles en lo poco, también van a ser fieles en lo mucho, dice el Señor. Y entonces veo como las compuertas del cielo se han abierto. Se han abierto. ¿Y cómo se abren esas compuertas del cielo? Pues despréndase del mundo, despréndase de las cosas, despréndase hasta de las personas. Uno se desprende de las personas y bueno, Dios suple todo lo demás. Cuando uno experimenta eso, porque uno experimenta esas cosas y bueno, pero también experimenta uno la tentación. Todo el tiempo hay tentación, todo el tiempo hay tentación. Cuando uno más busca de Dios, más tentación hay, más tentación. Y bueno, y también se cometen pecados, porque cometemos pecados, pero lo importante es reconocer y decir, Señor, yo no puedo, tú lo puedes todo, tú lo puedes todo. Y entonces hasta las compuertas del cielo se abren también para perdonar. Las compuertas del cielo se abren también para ser comprendidos, para saber que somos amasados con el barro de la debilidad y que caemos, pero que tenemos que levantarnos nuevamente. Entonces, por eso, ahí está esa ley del perdón y de perdonar, porque el Señor siempre nos perdona. Que hoy la misericordia de Dios se siga dando en nuestras vidas, que hoy esos misterios misericordiosos lleguen a nuestra vida, porque por pura misericordia el Señor tiene compasión de este mundo, compasión de la iglesia, compasión de cada uno de nosotros, y que podamos entender que Él nos purifica a través de la sangre y el agua que sale del costado de su Hijo. Pero también tenemos que entender que el Señor, con su infinita misericordia en este tiempo, quiere hacer y crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, como dice Apocalipsis y como dice Isaías. Y también el Señor, en su infinita misericordia, nos ha redimido, ha sido el Redentor y quiere que María Santísima sea nuestra corredentora, porque está siempre al pie de la cruz. Y en su infinita misericordia va a llegar también el Señor, que es misericordioso, por segunda vez, en esplendor y gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la misericordia de Dios. Pero también, finalmente, en medio de la misericordia de Dios que se ejerce en estos tiempos, entonces, dice la Santísima Virgen María, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces se dan en este tiempo de tanta misericordia de Dios, el triunfo y reinado de los sagrados corazones de Jesús, José y María.
que ellos intercedan por nosotros para que el Señor siga perdonándonos, siga teniendo misericordia y no nos juzgue ni nos condene como merecen nuestros pecados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora